cuento que desde que nacemos, nuestros ojos siempre son del mismo tamaño. Bueno, la verdad es que me encanta traer al programa personas interesantes. Y me extraña que todavía mi querido César Zapata, que él no sabe que yo lo quiero mucho y lo admiro, que no había venido por acá, no nos había hecho el honor. Vamos a darle la bienvenida a César Augusto Zapata, quien es psicólogo, poeta, educador. Él ha tenido varios premios de poesía, ha escrito varios libros, pero yo quiero, en vez de presentarlo yo quiero darles la bienvenida y recordar que en la universidad él siempre fue muy escudriñador. Yo recuerdo que creo que tuvimos un par de materias por ahí que coincidí. Pero yo Sí, recuerdo que él siempre preguntaba, daba su peleadita con algunos profesores. Bienvenido, César. pues bueno, gracias Mirta. Agradezco que me tomaras en cuenta para el programa, pero más que todo la posibilidad de volver a encontrarte, de entrar en contacto. Esto sí, bueno, en la universidad siempre hay esos escenarios en los que uno no está totalmente de acuerdo con los maestros y hay algunos profesores que todavía no entienden que es importante también aprender a decir no sé. O sea, hay espacios donde el conocimiento del maestro tiene un límite. A mí que me ha tocado estar en aula, te puedo decir que a veces decepciono a algunos que me preguntan algo que yo sencillamente no sé. Y sobre todo en esta época donde corre tanto el conocimiento, ¿tú me entiendes? O sea, tú puedes abrir con un clic, entrar a una universidad, a una biblioteca virtual, a miles de información en torno a un tópico y probablemente en un momento dado un estudiante tenga acceso a un dato que yo no manejo. Lo importante es convertir el aula en un proceso dinámico de intercambio de conocimiento, ¿verdad? Docente y discente pueden cambiar de roles en algún momento. Así que yo sí recuerdo que en esa época pues me tocó jugar el papel de la oveja negra de roca izquierda en algunos temas, sobre todo porque la escuela nuestra era una escuela conductista y yo desde un principio pues apuntaba a otros intereses. Pero bueno, estoy a tu orden, gracias de verdad por incluirme en este set exclusivo de personas interesantes. Yo lo que pienso que lo más interesante es la amistad en este caso. Qué lindo, César. Y déjame decirte que mi admiración justamente viene porque tú nunca te quedaste como con la conformidad de lo que se daba usualmente. O sea, la mayoría de los estudiantes llegaban a la escuela, especialmente en aquella época donde no había internet, no había muchas cosas. Recuerdo que los libros se pedían y llegaban como un mes después, yo no sé. Y bueno, pero yo quiero hablar un poquito más de ti. Aparte de lo investigador, escudriñador, ¿desde cuándo empezó ese interés tuyo en estudiar? Porque en estudiar y profundizar, porque hacer análisis, o sea, con una mente crítica, es bueno, no solamente es bueno, es necesario. Sí. Mira, Mirta, cuando tú me haces la pregunta, me retrotraes a un muchacho de barrio extraño, ¿verdad? Atípico en el entorno, porque lo que los demás chicos hacían obviamente no tenía nada que ver con este tipo de intereses que yo tenía. Eh, y también un muchacho de barrio en la pobreza, que no tenía acceso a una biblioteca, como algunos amigos han sido incluso herederos de bibliotecas. Yo tuve que construir la mía paso a paso. Y me retrotraje a esa época porque allí, en ese momento de mi adolescencia, vamos a llamarlo así, antes de la primera juventud, yo estaba interesado en
la mística, en el yoga, en el interés por conocer los temas espirituales. Y resulta que por un accidente llegué a un filósofo que se llama Friedrich Nietzsche. Digo por un accidente porque Friedrich Nietzsche había escrito entre sus múltiples obras una obra que llamó Así habló Zaratustra. Y Zaratustra es Zoroastro, una divinidad, ¿verdad?, para Medio Oriente. Entonces yo, buscando en el mundo espiritual, por error llego a la filosofía de Nietzsche, con Así habló Zaratustra. Y ya por ahí, pues, apareció el tema de la literatura, la poesía. A mí me interesaba mucho la pintura, pero era más fácil escribir, había más acceso, había más, digamos, posibilidad para adquirir materiales menos costosos que lo que podía significar pintar. Luego también había en esa época librerías de textos, de libros usados, y uno iba explorando un poquito al azar, ¿verdad? Porque no tenía ninguna persona que te orientara de manera correcta. Y al azar me llegó un libro que se llama André Breton, Mago del Surrealismo, el fundador del movimiento surrealista, que por cierto cumplió 100 años ahora en estos días, el primer manifiesto del movimiento surrealista. Ese libro era una biografía de André Breton, fundador del movimiento surrealista en París. ¿Por qué fue importante? Bueno, porque en ese momento yo era estudiante de economía y el libro tenía algunos pasajes que hablaba sobre el interés de André Breton de ponerse en contacto con Freud, el fundador del movimiento psicoanalítico. Eh, Freud nunca le respondió las cartas, no tuvo nunca interés por el tema del movimiento surrealista, pero a mí, entonces sí me generó interés por conocer un poco más de psicoanálisis. Y por ahí entonces comenzaron mis lecturas sobre el tema del psicoanálisis y por supuesto la toma de distancia de el conductismo, lo cual significó un conflicto a resolver, porque al llegar a la escuela de psicología de la UAS, esa escuela es una escuela de conductista todavía hoy, en esa época aún más, influenciado por el conductismo mexicano que había traído al país Nerio Rodríguez Arias. Entonces ya tú sabes cómo llegué yo a la Facultad de Humanidades, con todas estas cosas en la cabeza, con todos estos intereses. Pero ocurre también, y lo señalo en un libro que publiqué recientemente en el prólogo, que para ese momento de efervescencia de finales de los 80, había llegado al país Vanna Yanni, profesora de una universidad italiana, y trajo también algunos autores que estaban en boga en Europa en ese momento. Y dio varios seminarios. Entonces los muchachos que tuvimos la oportunidad de meternos en esos seminarios, aún más, con mayor, digamos, base, con mayor fundamento, nos fuimos alejando de lo que había en el momento, ¿verdad? En la escuela de filosofía había solo marxismo, en la escuela de antropología había una mirada preestructuralista, funcionalista, en la escuela de psicología lo que había era conductismo, pero esta señora trae a Michel Foucault, trae a Jacques Lacan, trae pensadores franceses, y eso nos abrió un poco los ojos para tener una mirada más crítica hacia las humanidades que nos estaban ofreciendo en ese momento, ¿verdad? Y hasta la fecha han sido, digamos, escritores fundacionales de toda una generación de ex jóvenes que en ese momento pues decidimos girar la página y leer otras cosas distintas a lo que nos ofrecían en las aulas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de esa época. Y ahí está el taller César Vallejo, que es parte de mi historia también. Por ahí comencé a hacer literatura, esto hasta nuestros días. Una peste, ¿verdad? Escribir, hacer literatura en un país sin lectores. ¿Tú te imaginas, Mirta? Bueno, el otro día le comentaba a alguien que Santo Domingo no le gustaba mucho leer, que la mayoría de las veces las personas vienen al consultorio queriendo que nosotros les resolvamos la situación, ni siquiera quieren tomar sus propias decisiones. Y es un Ah, poquito difícil. así es. César, tú te describías como una persona como de barrio, de pocos recursos,
Sí, Pero yo siempre he creído que el tener no te define el saber, el quién tú eres, el ser. cierto. Y veo que tú has estado siendo mucho y yo creo que tú eres un ejemplo a seguir, a, a emular de todos esos jóvenes que muchas veces no tienen esperanza de seguir adelante y nosotros que no teníamos nada, o sea, ni Ujú, internet ni ujú. recursos a mano, o sea, mira dónde tú has llegado y todo lo que tú has hecho. ¿Tú crees que es suerte, que es el destino, que es Bueno, trabajo? ¿De dónde esa inquietud y quién te lo fomentó? ¿Cómo te motivaste? ¿Qué te inspiró? mira, bueno, yo creo que la suerte eh, existe. O sea, yo no soy de los que plantea que todo es puro materialismo. También hay a veces una especie de factores convergentes y contingentes que de alguna manera favorecen el desarrollo de personas como yo. A mí me gusta eso de parecerme un poco, y te voy a agradecer muchísimo que lo digas, pero me gusta parecer un modelo a seguir, me gusta parecer un ejemplo para mi país, ¿verdad? Yo me construí a mí mismo a contracorriente de lo que había en el barrio. O sea, en el barrio hay narcotráfico, en el barrio hay sexo fácil, en el barrio hay estímulos distractores de todo tipo, en el barrio hay la época de la música, la época del parecer más que el ser, ¿verdad? Había que tener cierto tipo de ropa, etcétera, para poder tener a la chica más bella del barrio, etcétera. A contracorriente de eso, yo recuerdo que a mi muy temprana edad yo elegí eh, optar por explorar el mundo espiritual. Me bauticé prácticamente yo mismo, le avisé a mi madre que yo estaba asistiendo al catecismo católico y luego, bueno, ella me apoyó para ir a, la- al, a tomar la primera comunión. Me hice católico un tiempo, estudié un par de cursos en una escuela, en un colegio católico. Pero luego rápidamente pasé a explorar el Bautista, el proyecto este norteamericano de los evangélicos bautistas, con el pastor Keller. Fíjate, eso fue una suerte, porque el pastor Keller era un cristiano atípico, un hombre brillante, inteligentísimo, que me abrió las puertas a sus libros. Y por ahí terminó siendo mi madre bautista. De ahí pasé a ser vegetariano, a practicar yoga. En la práctica de yoga conocí otras personalidades. De ahí me desplacé y me pasaba los días completos cuando salía de la universidad en la zona colonial, que era un foco cultural en la época. Así que todo ¿Dónde eso tú fueron elementos. practicaste yoga? Yo practiqué yoga muy temprano. Me hice vegetariano a los 14 años con la llegada del movimiento de conciencia de Krishna al país. Eh, pero Hare luego Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare. Como que hemos Bueno, caminado por el con, sendero parecido. Sigue. con ese mantra comencé a explorar el mundo del yoga. Pero luego conocí a Paramahansa Yogananda, a autorrealización. Me hicieron el favor, vamos a decirlo así, el favor de que el movimiento de autorrealización de California me mandó los cursos de Kriya Yoga completos gratis, sin pagar un centavo. Por ahí conocí también un curso gratis de otro movimiento místico que había en la época que estaba muy de moda, que era el rosacruismo, el movimiento de Rosacruz. Por ahí conocí muchas religiones diferentes. Yo podría, en algún momento de mi vida me voy a sentar a escribir sobre el tema de las religiones, porque en verdad tuve muchas experiencias con movimientos completamente diametralmente opuestos, desde la fe Bahá'í con Bahá'u'lláh hasta, los movimientos mesiánicos, hasta el tema del libro de Don Juan, ¿verdad? Un antropólogo, Carlos Castañeda, que nos adentró en el tema del chamanismo. Es decir, un poco eso que tú llamas suerte, otro poco
el ser una figura, una persona atípica, me iba abriendo puertas hacia otros saberes. Luego el contacto con los intelectuales dominicanos, que agradezco eso, por eso yo siempre trato de que si encuentro personas más jóvenes que yo, quisiera como ponerlos bajo mis alas, aunque ahora es más difícil. Pero yo tuve la oportunidad de tener a Antonio Fernández Spencer, que para mí era algo así como una reencarnación de Pedro Enrique Ureña en ese momento. Yo tuve la oportunidad de tener a Víctor Villegas, que me dijo en la tumba de Spencer, cuando Spencer murió, mira, murió tu papá, pero ahora yo te adopto. Y me adoptó realmente durante mucho tiempo. Yo tuve la suerte de tener a Pedro Condestur, la verdad, un marxista tradicional que me adentró en esos temas y que me apoyaba incluso hasta económicamente cuando yo tenía dificultades hasta para conseguir un transporte. Y así llegué a la casa de los Fiallos, ¿verdad? Una familia tradicional dominicana, clase media acomodada. Y en esa biblioteca hice mi tesis de grado de psicología, en la biblioteca de Rolando Fiallo, muerto a destiempo, un joven intelectual de la familia de los Fiallo, que rápidamente empatizamos por la vía del interés común con el psicoanálisis. Así que como tú puedes ver, real y efectivamente se conjugaron el sacrificio, el esfuerzo, el ir a contracorriente, la burla que incluso había que soportar en el barrio, porque ven acá, y este muchacho con este librito debajo del brazo que no va a llegar a ningún lugar, me decía un señor que era taxista allá en el barrio, me mostraba el dinero que él ganaba durante el día, me decía, bueno, tú no vas a llegar a ningún sitio, tú andas todo el tiempo con un libro bajo el brazo. Pero también la mano que se me extendieron, ¿verdad? Que puso la divinidad en mi camino, de gente con muchísima formación, que me acogieron y que me permitieron a mí transitar los senderos que ellos mismos habían abierto. Pero además, bibliotecas enteras. No puedo dejar pasar a Francisco Alegría, hijo de don Ricardo Alegría, que es el creador y fundador del Centro de Estudios Postgraduados de Puerto Rico. Su hijo, Francisco, vino al país y rápidamente nos hicimos amigos y yo tuve la oportunidad de acceder a la biblioteca de Francisco, a su casa con todo lo que eso implicaba. Es decir, Francisco se iba a Puerto Rico y yo me quedaba alojado en la Fantino Falco. Estamos hablando de un muchacho que viene del barrio y de repente está en pleno corazón de Naco con todo, vamos a decirlo, resuelto, lo que necesitaba yo, que nunca he sido una persona ambiciosa, es decir, una buena comida, un buen desayuno, un espacio para trabajar, una biblioteca a la mano, accesible, un entorno adecuado para poder estudiar. Esas cosas me llegaron. Aquí vino también un investigador de la John Jay University y yo me enganché con él a investigar problemas sociales. Aprendí el trabajo de campo con él. O sea que como tú puedes ver, si realmente hay interés por armar un camino distinto al inmediatismo que nos ofrece la cultura del barrio, realmente tú puedes construir un camino, lo puedes hacer. No se trata de una cosa de que de un extraordinario sacrificio hasta el borde de la muerte, no. En la medida que tú das un paso, como dice esa famosa frase china, el viaje de las 1000 leguas comienza con el primer paso. En la medida que tú das un paso, escenarios se van abriendo, escenarios se van abriendo, entornos van apareciendo, recursos van apareciendo. Está esa idea de la ley de la precipitación. Una mirada positiva siempre abre entornos positivos, ¿verdad? Una postura firme, eso sí, porque no todo de colores rosas, siempre hay obstáculos, ¿verdad? Y hay cosas que tú tienes que elegir, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo abandoné y que otros creían tener y que la consideraban valiosa en ese momento. La discoteca, la muchachita del barrio, la droga fácil, la vida licenciosa, el prostíbulo. O sea, yo nunca he pisado un prostíbulo. Entonces, realmente se combinan todas esas variables para que escenarios nuevos se le vayan abriendo a uno, hasta llegar a este Mira, momento César, en que uno ha realizado cosas. Cuéntame. mira, aquí Cronos nos está marcando pausa, pero yo me voy a atrever a comprometerte en el aire a hacer una segunda parte de este programa, porque es que se me ha quedado demasiado por decir de ti. Yo quiero que nos hable de tus premios, de
de todo lo que has logrado, porque tú eres digno de emular. O sea, yo creo que hay muchas cosas y tú me has sorprendido hoy con una información de ti que yo no manejaba, que fue el área espiritual. Pero de eso vamos a hablar tras bastidores, pero en una próxima oportunidad voy a contactarte a ver si la semana que viene tú nos cede un poquito más del tiempo para ahora. Te interrumpo antes de terminar, que coincidencialmente acabo de recibir el premio de novela de la Universidad Central del Este, que se me va a entregar el jueves próximo, así que podemos hablar de premios. Sería una buena ocasión para hablar de premios. Exactamente, así que gracias por estar con nosotros y la verdad que hay mucho que con este señor. Gracias por estar con nosotros y también una pausa, David, que me tiene presionada. Bendiciones. Manténganse ahí, que hora de té, que ustedes saben.